Buenas tardes, vamos a compartir. El tema es generalidades del sistema obligatorio de garantía de calidad. Los integrantes del grupo son Juan Camilo Burgos, Dayana Caldera, Rodrigo Guzmán y Luis Daniel Murillo. En esta hora vamos a hablar sobre el estándar de habilitación de historias clínicas y registro en el servicio de transporte asistencial. Para iniciar, vamos a definir qué es una historia clínica. La historia clínica es el registro obligatorio de las condiciones visuales del paciente. Es un documento privado sometido a reservas que únicamente pueden ser conocidos por tercero con previa autorización del paciente o en casos previstos por la ley. Bueno, comenzamos con las definiciones de estándar de historia clínica y registros. Retrocede, Danaí, por favor. Bueno, empezamos con el consentimiento informado, que es la aceptación libre, voluntaria y consciente de un paciente o usuario que manifiesta en pleno uso de sus facultades para que tenga al ligar un acto asistencial. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, lo podemos entender como el proceso de proporcionar a los pacientes la información importante como los posibles riesgos y beneficios de un procedimiento o tratamiento médico. Pueden ser las pruebas genéticas o ensayos clínicos, que esto se hace para ayudar a los pacientes a decidir si someterse a un tratamiento o prueba de un ensayo clínico. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, la firma digital. Según el artículo 2 de la Ley 527 de 1999, o la norma que lo modifique o sustituya, es un valor numérico que se adquiere a un mensaje de datos. Esto no quiere decir que no debemos confundirnos con los certificados digitales. Las firmas digitales son técnicas matemáticas utilizadas para verificar la autenticidad e integridad de los mensajes de software o documentos digitales. Pasa a la otra, Dani, por favor. Firma electrónica. Bueno, estos son los códigos, contraseñas de los datos biométricos o claves criptográficas privadas que permiten identificar a una persona en relación con un mensaje de datos. Sobre esto, pues generalmente se representa un tipo de autenticación que es una alternativa a la firma manuscritas. Es decir, es el método más fácil de autenticar documentos que utilizan medios informáticos para complementar una solicitud de consentimiento. Siguiente. En la historia clínica, bueno, este es un documento privado obligatorio y sometido a reserva en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos. Bueno, podemos decir que es un documento obligatorio y necesario para el desarrollo de la práctica asistencial humana y tiene múltiples funciones que la convierten en una herramienta impredecible para el buen desarrollo de la práctica médica. La otra. Y terminamos con el sistema de información clínico, que es todo sistema utilizado para generar, enviar, recibir, archivar o procesar de cualquier forma mensajes de datos y que hayan sido creados para la producción, recepción, distribución, consulta, organización, custodia, conservación, recuperación y disposición final. ¿Qué quiere decir? Que se entiende como el elemento de que requiera para la gestión y operación de los servicios de la salud, así como la investigación y la docencia. Muchas gracias. A continuación, mi compañero Juan Camilo. Criterios de la aplicación a todos los servicios. Toda atención
de primera vez a un usuario debe incluir el proceso de apertura de historia clínica. Es muy importante resaltar la importancia que tiene una historia clínica a la hora de la asistencia asistencial de a cualquier paciente en una entidad que brinda los servicios de salud. El prestador de servicios de salud cuenta con procedimientos para utilizar una historia única y para el registro de entrada y salida de historias de archivos físicos. Aquí evidencia que una historia clínica va recopilando información al momento de que el usuario o los pacientes vayan ingresando a las unidades asistenciales, donde recopilan los datos de información, de atención y de los procedimientos que se le vayan realizando en su momento. Los medios electrónicos para la gestión de la historia clínica garantizan la confidencialidad, seguridad y así como el carácter permanente de registrar en esta y en otros registros asistenciales. Las historias clínicas son personales, las cuales manejan una confidencialidad entre las empresas aseguradoras o prestadoras de los servicios directamente con los usuarios que actualmente están recibiendo esta atención. Las historias clínicas cuentan con los componentes y contenidos mínimos definidos en la normatividad que las regula. Quiere decir que está regulada con la ley con base al principio de confidencialidad, lo cual es muy importante. La historia clínica y los registros asistenciales se diligencian de forma clara, legible y sin tachones o enmendaduras, lo cual recalca que la información que manejan sea clara, sea contundente y que no implique para que conlleve a cualquier error. Cada anotación lleva la fecha y hora en que se realice los procedimientos, con el nombre completo, la firma del autor y de la misma. Todos estos puntos nos muestran de que la historia clínica es una forma fundamental en que las EPS o IPS tengan un control de los procedimientos que vayan o estén realizando a los pacientes. La historia clínica y demás registros son conservados en archivos garantizados a la custodia y confidencialidad de los documentos o registros protegidos legalmente por reserva. La siguiente. El prestador de servicios de salud cuenta con un procedimiento de consentimiento informado que incluye mecanismos para verificar su aplicación para que el paciente, usuario o su responsable apruebe o no documentalmente el procedimiento e intervención en salud que va a ser sometido. Esto no quiere decir que la historia clínica es manejada confidencialmente entre el usuario y el prestador de los servicios de salud, con el motivo de que al momento de realizarle una intervención médica quede por escrito de que el paciente esté de acuerdo con el procedimiento a realizar, todo con el fin de manejar un equilibrio entre los usuarios y las entidades prestadoras de los servicios de salud. Cuando el prestador de servicios de salud utilice mecanismos electrónicos, ópticos o similares para generar, recibir o almacenar o disponer datos de la historia clínica. Es un punto también muy importante, ya que estos datos que se manejan en las historias clínicas son personales, son confidenciales y el uso y el manejo y la distribución de las historias clínicas entre las entidades prestadoras de los servicios a los usuarios debe ser
por medios que tengan seguridad y que no se vayan a perder o a infiltrar estas información, lo cual para ellos es muy, muy importante y para los usuarios también. La siguiente. Cuentan con los siguientes registros. Cuando los prestadores de servicios de salud utilicen el proceso de esterilización dentro del servicio y fuera central de las actividades documentales realizadas en el procedimiento del reuso de dispositivos, en el registro de carga, en resultado de control de calidad, en las listas de contenido de paquetes y etiquetado en la paquete permite la trazabilidad de la esterilización. Es muy importante resaltar la importancia que tienen las historias clínicas que ofrecen de manera muy segura una información verídica a los usuarios, ya que en ella se representa todos los procesos que se le vayan o se le estén realizando para así tener un control y una mejor organización para realizarle a ese usuario las intervenciones futuras que conlleven y que sean claras y que no atenten contra su integridad. Muchas gracias. Bueno, continuamos con lo que es el servicio de transporte asistencial que vamos a trabajar en esta hora. El servicio de transporte asistencial es el servicio de salud donde se realiza el traslado y se brinda atención oportuna y pertinente al paciente en ambulancias terrestres, marítimas, fluvial y aéreos. La estructura del servicio es de complejidad baja y que es transporte marítimo y fluvial, o sea, todo transporte que se mueve a través del mar, a través del río, a través de los lagos. Y complejidad mediana, que es transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo. Entonces, en la complejidad mediana se mueven los 4 transportes, por tierra, por aire, por el mar y lagos, ríos y demás. La modalidad de prestación de este servicio es extramural, telemedicina y la categoría teleexperticia, sincrónico, prestador remisor y prestador de referencia entre 2 profesionales y entre personal profesional de salud y no profesional de salud. Bueno, vamos a hablar sobre el estándar de historia clínica y registro en el servicio de transporte asistencial. La modalidad es extramural y telemedicina, prestador remisor. Cumple con los criterios que se le sean aplicables de todos los servicios y adicionalmente cuenta con un registro con el nombre de los pacientes atendidos o traslado con la siguiente información, con el nombre del paciente atendido, con el nombre de los compañeros o responsables, la fecha, la hora, el origen, el destino del servicio, el tipo de servicio, los nombres de personas que atienden el servicio y la evolución del procedimiento durante el traslado o atención de los pacientes en el programa o servicio. Entonces, estos son los criterios que se necesitan o que son aplicables a los servicios. La modalidad de telemedicina prestador de referencia, pues cumple con los requisitos, con los criterios que le sean aplicables de todos los servicios. Entonces, y eso es todo. Muchas gracias, profesor.